y es que, permítanme incluso empezar mencionándoles que ya liberaron a Alonso Ancira. Esta es la nota de última hora, es una nota que ha estado siendo compartida a través de distintos medios de comunicación, porque, bueno, se logró, Alonso Ancira logró el tan famoso y sonado acuerdo. Les voy a compartir algunas imágenes, ¿no? De cómo Alonso Ancira, como pueden ver ahí en esas imágenes, Alonso Ancira así es como salió del Reno, ¿no? En nuestro gordito favorito últimamente, se salió por la suya, y el señor salió en libertad. Él pagó por su libertad más de 200 millones de dólares, pero ojo, no los ha pagado todos, los estará pagando en cómodos abonos Electra, dirían por ahí. Digo, aquí el tema es que se está recuperando el daño, se está haciendo posible la recuperación del daño de lo que generó la venta de esta planta chatarra de fertilizante, esta fertilizadora chatarra, que nos vendieron como nuevísima, ¿no? Nos vendieron como una planta brillante, perfecta, y aunque Alonso Ancira se siga pegando a que eso es cierto, bueno, la realidad es que han sido diversos reportes y han sido diversas investigaciones e incluso notificaciones oficiales por parte de distintas empresas las que han acreditado que es una empresa chatarra, es una planta chatarra que se nos vendió a un sobrecosto de estos más de 200 millones que ahora tendrá que pagar Alonso Ancira. Terminará de pagarlos por ahí del 2024, ¿no? Curiosamente. Pero escuchen lo que dijo su abogado, porque esta es quizás la parte más interesante, perdón. El abogado de Alonso Ancira, pues ya mencionó que este acuerdo se celebra, ¿no? Lo celebran ampliamente, dadas las circunstancias en donde se encontraban, pues estos personajes negociando con Pemex. Estaban buscando que se formalizara este acuerdo por unos 216.664.040 dólares. Se va a cubrir en 3 pagos entre noviembre del 2021 y noviembre del 2023, digo, casi ya 2024. Él se asumía, ¿no? Como una víctima colateral, decía Alonso Ancira que él era un daño colateral, una víctima del odio del presidente López Obrador hacia la mafia del poder, hacia Salinas y demás. Incluso Alonso Ancira decía en entrevista con Loret de Mola, ¿no? Que el presidente le tenía que pedir perdón porque él era solamente una víctima, pero en realidad se le estaba acusando de haber causado daños patrimoniales a Pemex durante la administración de Emilio Lozoya. Ahí sobornos, hubo dinero de por medio, por supuesto. El llamado rey del acero, como le dicen, lamentablemente, pues estuvo generando mucho ruido desde la transacción que se logró en 2014, cuando Pemex adquiere esta planta, esta empresa de fertilizantes que llevaba inactiva más de 14 años, que se encontraba en un pésimo estado, y pese a ello, el gobierno de Enrique Peña Nieto pagó 475 millones de dólares, los cuales 200 serían destinados para su rehabilitación y modernización. Con esta compra, Pemex aseguró que se iba a reactivar la producción en la planta de Pajaritos en Veracruz, pero 3 años después, el gobierno informó que los tiempos para hacer la rehabilitación no habían generado utilidades para el Estado y que el proyecto no era rentable, ¿no? Algo que se sabía desde el inicio. En 2018, la Auditoría Superior de la Federación habría informado que esta compra era realmente un fiasco. Entonces, les digo, hay documentación oficial, y esta iniciativa de la petrolera para la reactivación de esta industria de fertilizantes, pues en realidad fracasó en ese momento. Hubo distintas investigaciones, particularmente rescato la de Quinto Elemento Lab, que muestra esas transacciones. De acuerdo con el portal, un mes después de que Pemex compra agronitrogenados a Altos Hornos de México, la compañía transfirió más de $3.700.000 a las cuentas de Grangemouth Trading Company, y esta compañía es una offshore de Odebrecht, de las que se movieron millones de dólares para sobornar a políticos. Entonces, esta parte es importante porque se nos quiere vender una idea que no es la correcta. Por su parte, la Fiscalía General de la República presentó pruebas de las operaciones que llevaban a la compra de agronitrogenados y demás, y entre junio y noviembre de 2012 fueron 3 millones transferidos de Altos Hornos de México a una cuenta de Hilda Lozoya, hermana de Emilio Lozoya, el exfuncionario de Pemex. Más tarde, Altos Hornos transfirió otros $500,000 a una cuenta en Suiza a nombre de Emilio Lozoya, y hubo 34 millones que sirvieron para comprar la famosa casa en Lomas de Bezares, en la Ciudad de México, también a nombre de Lozoya. En julio del 2020 se informó que Ancira había sido investigando
por la DEA, por un supuesto lavado de dinero, y de ahí viene todo este trazo importante. Alonso Ancira, pues es el accionista mayoritario y presidente de la Junta Directiva de la empresa Altos Hornos de México, y él desde un inicio declaró que era inocente, ¿no? En 2019 lo detienen en España a solicitud de las autoridades mexicanas con fines de extradición. Tras llevar un año su proceso en libertad, en noviembre se entregó voluntariamente a la policía española para reingresar a prisión. Su extradición se lleva a cabo luego de que el empresario perdiera este último recurso de súplica que estaba haciendo para el proceso, y pese a su presunta disposición de devolver cerca de 200 millones que equivalen al sobreprecio de Pemex que pagó por agronitrogenados, la realidad es que se fue bastante renuente. Incluso quiero decir aquí que el delito que se le imputa no es tan simple. La fiscalía puede solicitar al juez una medida cautelar como el brazalete de prisión domiciliaria, porque estamos hablando del delito que podrían ellos considerar como encarcelamiento. Incluso, ¿no? Estos delitos por los que se le acusa no es nada más el haber movido, haber sobornado y demás. Simplemente que estamos hablando de un señor que estafó al Estado, ¿no? Estafó al Estado con ayuda del Estado. Y acá quiero rescatar que todo esto se los menciono y lo saco a tema, porque a mí no se me hace suficiente que por haberle visto la cara al Estado, con la ayuda del Estado, obviamente, en este caso de Emilio Lozoya y de personajes como Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, y podremos hablar incluso de Pedro Joaquín Caldwell, secretario de Energía y demás. A mí no se me hace justo que estén en libertad. Digo, yo no creo que sea solamente un castigo ejemplar, digo, celebro, qué padre que estén regresando la lana, pero aún así no se me hace que este sea un castigo ejemplar. Entonces, vamos a ver lo que dice su abogado, ¿no? El abogado de Alonso Ancira, porque esta parte se pone interesante. El abogado de Alonso Ancira dice que este es un acuerdo al que se llega después de obviamente estar negociando mucho con la autoridad, que fue un acuerdo que por fin logran llevar a cabo y que pues estamos hablando de efectivamente más de 200 millones de pesos que tendrá que pagar este señor hasta noviembre de 2023. Son 3 pagos los que va a tener que hacer, y aquí el abogado de Alonso Ancira pues explica un poquito más a detalle de qué se trató ese tema. Lo reparatorio y todo. ¿Qué montos es ese acuerdo? ¿En qué consiste el acuerdo? El acuerdo es darlo en libertad y pagarle a Pemex 216 millones de dólares. ¿En qué plazo? ¿De qué manera? 3 años. 2 años, 7 meses. 2 años, 7 meses. La fiscalía se va a desistir hasta dentro de 3 No, ya años. está, no, ya está. ¿Ya se retiró la acción penal? Ya se suspendió. La aceptó la fiscalía. Así es, se suspendió la acción penal hasta que se pague en 2 años, 7 meses. Y en cuanto se pague, entonces ya fiscalía desiste por completo. Ya está suspendida. ¿Cómo? Está suspendida la acción penal. Pero portará algún brazalete, señora. Nada. Está totalmente en libertad. Sale totalmente en libertad. Sale totalmente en Abogado, libertad. ¿ustedes se van a quedar aquí a esperarlo? No, estamos viendo ahorita su familia. ¿Quién estuvo en ¿Él la...? sale por aquí o sale por Aguana? Yo creo que va a salir por aquí. Yo creo que por aquí. ¿Quién vino de su familia? Algunos miembros de la familia, 2 hermanos. ¿Vino su esposa? ¿Su esposa? No, sus hermanos. ¿Hizo alguna declaración el señor Ancira en la audiencia? ¿Cómo está de salud? Todo. Muy bien, muy bien. ¿Cómo está el de señor? salud? Todo muy bien, gracias a Dios. Después de este resultado, ¿les dijo algo? Está tranquilo, está contento. Está contento. ¿Nos puede dar su nombre, abogado? Antonio Frank. Antonio Frank, Gracias. Gracias, jóvenes. Frank. Sí, Nada más, ¿no recuerda su nombre, abogado? Por favor? Antonio Frank para servir. Muchas gracias, licenciado. ¿Usted, abogado? No, pues es un acuerdo reparatorio, es un acuerdo que se firmó con Pemex y con las 2 entidades de Pemex, nada más. ¿Por qué hubo tanto retraso con Pemex en hacer No hubo ningún retraso, se fue. Changos bananos. Pues ahí tienen al abogado de Alonso Ancira, el abogado Frank, diciendo que fue un acuerdo reparatorio al que se llega con Pemex y que pues las cosas ahora sí van a resultar bien chulas y bonitas, ¿no? 2 años y cachito se va a tardar en pagar. ¿Mande? 2 años y 7 meses. 2 años y 7 meses son los que se va a tardar en pagar Alonso Ancira. Son 3 pagos que va a tener que hacer dentro de ese periodo. Y mientras nosotros, pues aquí seguimos viendo cómo salen libres, ¿no? Exactamente, valiendo mamis, saliendo libres. Yo pregunto, ¿y Emilio Lozoya?
Ya, a ver, ya están judicializando por todo el caso Odebrecht, involucra ya, como les expliqué al inicio, involucra a Alonso Ancira, ¿no? Por el dinero, por dónde se movió el dinero. Entonces involucra a Alonso Ancira porque pues a través de una de estas empresas que utilizó Odebrecht para lavar dinero, pues es como hacen las transferencias de recursos por esta empresa de agronitrogenados, ¿no? La super planta fertilizadora que lamentablemente pues estaba en chatarra y que nos vendían a un sobreprecio costosísimo. Total. Después de todo este esquema viene la aprobación de la reforma energética, ¿no? Bueno, que se dio un año antes la aprobación de la reforma energética a raíz de ella, y ahí estaban varios sobornados. En este caso hablamos, por ejemplo, de un Jorge Luis Lavalle, actualmente está en prisión, a menos que me corrija el señor productor y que de la nada nos enteremos que también ya salió libre, porque a esas alturas no me extrañaría, pero ya, Jorge Luis Lavalle está en prisión por exactamente el delito que esperábamos, haber recibido sobornos para aprobar la reforma energética. Luego se supone que tendremos ya que ver judicializado también a Luis Ubé, ¿no? La artífice principal de este tipo de esquemas en la administración de Enrique Peña Nieto. Yo creo que sigue en el MIT, creo que el MIT lo abrazó, lo acogió, lo tomó en sus brazos y no hemos vuelto a saber de él más de cuando tiene que defenderse y manda una carta. Enrique Peña, bueno, estuvo en una boda en Panamá, estuvo en una boda por allá. Si no estuvo en Panamá, fue en Santo Domingo, no me acuerdo, pero no, en una boda, él anda de boda en boda, ¿verdad? A Peña solo lo vemos como el socialite que es, de boda en boda. No lo vemos en otra cosa, académico, evidentemente no va a ser. Bueno, creo que ni siquiera a los niños de quinta les podría dar clase Enrique Peña Nieto, pero ahí anda, ¿no? Enrique P. de socialite. Tampoco le hemos visto que estén judicializándolo. A otros... ¿Mandé? No, este hombre preocupado no está, pero de nada. ¿Quién más estábamos hablando de que podría estar judicializado? Roberto Gil Suart. ¿Quién más podría estar siendo judicializado? Estaba en la lista Cordero, el Cordero de Dios que todo lo perdona. En la lista de los judicializados también estábamos por ver al gobernador de Querétaro. ¿Alguien sabe si el gobernador de Querétaro lo están judicializándolo? Porque yo no. Y al gobernador de Tamaulipas tampoco hemos visto que esté judicializado por este tema. Hay otras cosas que sí la persiguen, pero esta no. Entonces, son varias personas involucradas y yo no veo, yo sé que va lenta la fiscalía y rescato que haya avanzado con Jorge Luis Ubé, pero que Emilio L. ande por ahí en las calles de la Ciudad de México con un brazalete, en su casa de Lomas de Besares, no, que sí se la incautaron después de todo, sí se la regresaron, estaban en disputa porque se la habían regresado y después la fiscalía la volvió a solicitar, pero en alguna casa de las Lomas probablemente esté Emilio L. Luis Ubé en Estados Unidos, probablemente ya vacunado con las 2 dosis seguramente. Enrique P., pues igual, ¿no? Él tampoco anda en México. Estamos a nada de verlos en países donde no hay acuerdo de extradición con México, como sus artífices Tomás Herón, que anda en Israel, por ejemplo. A esas alturas vamos, ese es el tema que estamos viendo con estos personajes, que yo insisto, qué bueno que vamos avanzando, lo celebro muchísimo, pero la verdad es que no es suficiente. No se me hace a mí suficiente y yo creo que deberíamos de apelar a más. Celebro que hayan devuelto o que estén por devolver estos $200 millones por este esquema, pero insisto, no es suficiente. ¿Y saben qué es lo peor del caso? Que yo no sé si Alejandro Moreno Cárdenas o alguno de los políticos que siempre están diciendo que son mejores ya están hablando del tema. Porque pues lo hicieron sus administraciones. Todo el tema de la reforma energética viene orquestado desde Felipe Calderón. Entonces, yo no sé si ya salieron a decir algo, ¿no? Como a celebrar que se regrese o mínimo a aceptar lo que hicieron en su administración. No tengo idea si a esas alturas ya estamos, pero me causa mucho conflicto ver cómo con esa hipocresía se dan sus baños de pureza y salen a hacer campaña como si los mexicanos fuéramos tontos o se nos olvidara lo que ha estado pasando. Entonces, sí quería dejar sobre la mesa, Alonso Ancira, pues efectivamente ya libre, no de todo pecado, porque esos los van a perseguir toda la vida, pero libre de prisión, sin brazalete, sin delitos más que perseguirle, se firmó un acuerdo, el acuerdo se cumplirá, y ahí estamos, en esa misma dinámica.